En la vida, muchas veces nos encontramos con situaciones en las que las respuestas a nuestras oraciones parecen demorarse. Nos preguntamos por qué no sucede lo que tanto anhelamos o por qué las bendiciones que esperamos no llegan en el momento que consideramos adecuado. Pero a través de la historia de este relato, descubrirás una verdad poderosa: el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Este es un llamado a la paciencia, la fe y la confianza total en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, más allá de nuestras limitadas expectativas humanas. A lo largo de este relato, verás cómo un hombre, después de muchos años de espera, descubre que la bendición que tanto anhelaba no solo llega, sino que lo hace en el momento exacto que Dios había planeado. Su historia es una lección de vida para todos nosotros que enfrentamos tiempos de espera, dudas y desafíos. Es un recordatorio de que el plan de Dios siempre es el mejor, incluso cuando los caminos parecen inciertos. Antes de sumergirte en esta inspiradora historia, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Oraciones y Relatos de Luz. Allí comparto reflexiones como esta, historias llenas de fe y oraciones poderosas que te acompañarán en tu caminar con Dios. Juntos, aprendamos a confiar en que el tiempo de Dios, aunque difícil de entender, siempre es perfecto. Cuando el tiempo de Dios es perfecto. Era una mañana tranquila, el sol se asomaba tímidamente por el horizonte, mientras el hombre se preparaba para otro día de rutina. Desde hacía muchos años, su vida había estado marcada por la misma constante, la espera. Había dedicado su tiempo, su esfuerzo y su fe en la esperanza de recibir una bendición que parecía no llegar. Había hecho todo lo que sabía que debía hacer: orar fervientemente, actuar con integridad, ayudar a los demás. Sin embargo, esa promesa que había sentido en su corazón seguía sin materializarse. La frustración era un visitante constante en su vida. A menudo, se sentía desanimado al ver cómo otros a su alrededor recibían respuestas a sus oraciones, cómo las bendiciones parecían fluir para ellos mientras él seguía esperando. Pero en lo más profundo de su ser, algo le recordaba que el tiempo de Dios no era su tiempo. No entendía por qué debía esperar tanto, pero no podía ignorar esa voz interna que le decía que debía confiar. A lo largo de los años, había aprendido a vivir entre la tensión de su deseo de ver cumplida la promesa y la necesidad de seguir adelante con su vida. Cada mañana, al levantarse, oraba pidiendo fuerzas para enfrentar otro día sin ver el cumplimiento de aquello que anhelaba. Se aferraba a la promesa de que Dios no lo había olvidado, de que todo tenía un propósito, aunque ese propósito aún no era claro para él. Con el paso del tiempo, empezó a darse cuenta de que la espera no lo estaba debilitando como pensaba. En lugar de ello, lo estaba moldeando. Había aprendido a ser más paciente, a depender más de Dios y a dejar de lado su propio entendimiento de las cosas. Había comenzado a descubrir que, aunque no había recibido la bendición que esperaba, sí estaba recibiendo otras bendiciones diarias que antes pasaban desapercibidas. La gracia de Dios se manifestaba en los pequeños detalles de la vida, y eso comenzó a cambiar su perspectiva. Sin embargo, aunque empezaba a reconocer las pequeñas bendiciones, su corazón seguía anhelando aquella grande que parecía estar siempre fuera de su alcance. Le costaba entender por qué Dios, en su infinita bondad, lo hacía esperar tanto tiempo. Había noches en las que se preguntaba si debía seguir esperando, si de alguna manera había malinterpretado los planes de Dios para su vida. Pero algo en su interior lo impulsaba a seguir creyendo, a no darse por vencido. Un día, mientras meditaba sobre su situación, recordó una historia de la Biblia que siempre lo había conmovido, la historia de Abraham. Dios le había prometido a Abraham un hijo, pero pasaron muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. Durante ese tiempo, Abraham tuvo que confiar en que el tiempo de Dios era perfecto, a pesar de que no podía ver cómo sucedería. Esa reflexión llenó al hombre de una renovada esperanza. Si Abraham había esperado tanto tiempo y había visto la promesa cumplida, entonces él también podía confiar en que Dios cumpliría su palabra en el momento correcto. Los meses continuaron pasando, y aunque su vida seguía marcada por la espera, algo había cambiado en su interior. Había aprendido a ver el valor en el proceso. Se dio cuenta de que la espera no era un castigo, sino una oportunidad para crecer en fe, para aprender a depender completamente de Dios y no de sus propios esfuerzos. A medida que pasaba el tiempo, dejó de fijarse tanto en lo que no tenía y empezó a agradecer más profundamente lo que sí tenía. Una tarde, mientras paseaba por el campo, algo ocurrió que cambiaría su vida para siempre. Estaba caminando por el sendero que recorría casi a diario cuando, de repente, sintió una profunda paz interior que no podía explicar.
Era como si todas las preocupaciones, las dudas y los miedos que había acumulado a lo largo de los años se desvanecieran en un solo instante. En ese momento, supo que, aunque aún no había visto cumplida la bendición que esperaba, algo trascendental estaba ocurriendo dentro de él. La paz que sentía era la confirmación de que Dios estaba trabajando en su vida, incluso en los momentos más silenciosos. A partir de ese día, su oración cambió. Ya no oraba pidiendo respuestas rápidas o una bendición inmediata, sino que pedía la gracia de seguir confiando en Dios, de seguir creyendo que su plan era mejor que el suyo. Comenzó a disfrutar de la vida de una manera nueva, a ver la belleza en el proceso, en lugar de centrarse únicamente en el resultado. Y entonces, cuando menos lo esperaba, la bendición que había anhelado durante tantos años llegó. No fue de la manera que había imaginado, ni en el tiempo que hubiera elegido, pero llegó en el momento perfecto. Cuando miró hacia atrás, comprendió por qué había tenido que esperar. Todo el tiempo que había pasado esperando lo había preparado para recibir la bendición de una manera mucho más profunda y significativa de lo que jamás hubiera podido imaginar. Ahora entendía que si la bendición hubiera llegado antes, no habría estado listo para recibirla. A veces, el tiempo de Dios es difícil de entender porque no podemos ver el cuadro completo. Estamos limitados por nuestra perspectiva humana, por nuestros propios deseos y expectativas. Pero Dios, en su sabiduría infinita, sabe exactamente cuándo es el momento correcto para cada cosa. Él conoce nuestros corazones, nuestras necesidades y lo que es mejor para nosotros. Su tiempo siempre es perfecto, aunque no lo entendamos. El hombre, ahora lleno de una paz profunda, no solo agradecía por la bendición recibida, sino por el proceso que lo había llevado hasta allí. Cada lágrima derramada, cada momento de duda y cada oración no contestada a tiempo había sido parte del plan de Dios para su vida. Había aprendido que confiar en el tiempo de Dios es un acto de fe, y que en esa espera, Dios estaba obrando en su corazón, moldeándolo y preparándolo para algo más grande de lo que había imaginado. Con el corazón lleno de gratitud, compartió su testimonio con otros, alentándolos a no desesperar en los tiempos de espera. Les habló de cómo Dios siempre está trabajando, incluso cuando parece que no hay señales de ello. Y, sobre todo, les recordó que el tiempo de Dios es perfecto, aunque difícil de entender. Con el paso de los días, aquel hombre comenzó a ver la vida con ojos renovados. A lo largo de su jornada, algo se había transformado dentro de él. Donde antes había ansiedad y desesperación, ahora había una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Había llegado al punto en que su vida ya no giraba alrededor de recibir aquella bendición que tanto anhelaba, había aprendido a disfrutar de cada momento como un regalo divino. En ese proceso, la presencia de Dios en su vida se había hecho más clara y palpable que nunca. Cierta mañana, mientras realizaba sus tareas cotidianas, recibió una noticia inesperada que cambió su vida. Lo que había estado esperando durante tantos años finalmente llegó. Pero lo sorprendente no fue solo el hecho de que la bendición llegó, sino cómo lo hizo, en un momento en el que ya había aprendido a confiar completamente en el tiempo de Dios, sin aferrarse a sus propias expectativas. La promesa que Dios había puesto en su corazón se materializó de una manera aún más maravillosa de lo que había imaginado. Lo que había pedido durante tanto tiempo llegó con una abundancia que superaba sus sueños más audaces. Era como si Dios le hubiera estado reservando algo más grande, algo que no solo colma. El tiempo de Dios no se rige por nuestros relojes ni por nuestros calendarios. Está basado en su amor y sabiduría infinita. Aunque no siempre entendamos por qué debemos esperar, podemos estar seguros de que Él está obrando para nuestro bien en todo momento. Esta historia es un recordatorio de que cuando Dios nos pide esperar, no lo hace para frustrarnos, sino para prepararnos para recibir lo que tiene para nosotros de la mejor manera posible.